Soy la trilliza que todos desprecian, hasta me sacrificaron por mi hermana, pero la vida me dio un giro inesperado. Nací siendo una de tres, trilliza. Pero desde que tengo memoria siempre fui la diferente. Mis hermanas eran iguales entre sí, mismas facciones, misma sonrisa, mismo carácter. Yo no. Yo era la que no encajaba, la que no se parecía lo suficiente, la que parecía haber llegado por error. Mis padres nunca lo dijeron con palabras, pero lo demostraron con cada gesto. A ellas las celebraban, las defendían, las ponían en primer lugar. A mí me exigían, me comparaban y me recordaban constantemente que debía agradecer lo que tenía. Crecí sintiendo que tenía que ganarme el amor que a ellas les regalaban. Si una se equivocaba, yo debía compensarlo. Si una lloraba, yo debía ceder. Me acostumbré a callar, a ser la fuerte, a aceptar que mi lugar en la familia era el del sacrificio. Nadie me preguntó nunca qué quería, porque asumían que yo siempre diría que sí. Cuando crecimos, todo se volvió más claro y más cruel. Mis hermanas eran tratadas como joyas, y yo como una herramienta útil. Fue entonces cuando mi familia tomó la decisión que marcaría mi destino. Una de mis hermanas había rechazado un matrimonio arreglado, con un hombre poderoso y desconocido. No quería casarse con alguien que no amaba. Yo, en cambio, debía hacerlo por ella. Dijeron que era por el bien de la familia, que yo era la indicada, que entendería. No me preguntaron si estaba lista. No les importó mi miedo. Me entregaron a un hombre que no conocía, como si mi vida fuera una moneda de cambio. Caminé hacia ese matrimonio sintiéndome invisible, convencida de que una vez más estaba siendo usada. Lo que no sabía era que ese desconocido cambiaría mi vida de una forma que ninguno de ellos esperaba, y que mi felicidad despertaría la peor traición de todas. Crecí sintiéndome invisible dentro de mi propia casa. Éramos trillizas, nacidas el mismo día, pero tratadas como si no perteneciéramos a la misma historia. Mis hermanas siempre fueron las favoritas. Hermosas, seguras, admiradas. Yo era la diferente. No lo decían abiertamente, pero lo sentía en cada gesto, en cada comparación, en cada silencio incómodo cuando yo entraba a una habitación. Si algo se rompía, era mi culpa. Si algo salía mal, yo debía disculparme. Aprendí a callar, a no pedir, a no esperar nada. Cuando crecimos, la distancia entre nosotras se hizo más evidente. A mis hermanas les daban oportunidades, estudios, apoyo. A mí me daban órdenes. Me decían que debía ser agradecida por tener un techo y comida, como si eso fuera amor. Yo obedecía, porque en el fondo aún esperaba que algún día me miraran como a una hija y no como a una carga. El sacrificio llegó cuando una de mis hermanas se metió en un problema que podía manchar el nombre de la familia. No entraré en detalles, pero recuerdo a mis padres sentados frente a mí, con una decisión ya tomada. Me dijeron que debía casarme con un hombre que no conocía, alguien que resolvería la situación a cambio de unir a la familia. Usaron palabras como deber, gratitud y sacrificio. Nadie me preguntó si quería hacerlo. Nadie se preocupó por lo que yo sentía. Acepté. No porque quisiera, sino porque era lo que siempre había hecho, ceder. El día que me comprometieron con ese desconocido, sentí que mi vida dejaba de ser mía. Mis hermanas no dijeron nada, bajaron la mirada, aliviadas de no ser ellas. Yo sonreí por fuera, pero por dentro me rompía. No sabía que ese acto, que parecía el final de todo, sería en realidad el inicio de un giro que jamás imaginé. Con el paso de los días empecé a conocer al hombre con el que me habían casado casi como un castigo. Al principio todo fue silencio y distancia. Yo cumplía con mis obligaciones sin esperar nada a cambio, convencida de que mi destino era aguantar, como siempre lo había hecho en casa de mis padres. Sin embargo, él no era como yo imaginaba. No era frío ni cruel. Al contrario, tenía una paciencia que me desconcertaba. Nunca me levantó la voz, nunca me exigió nada, y eso me hacía sentir aún más confundida. Poco a poco comenzó a interesarse por mí. Me preguntaba qué me gustaba, qué soñaba hacer si pudiera elegir por mí misma. Nadie me había hecho esas preguntas antes. Yo siempre fui la trilliza diferente, la que sobraba, la que debía sacrificarse para que las demás fueran felices. Contarle mi historia me daba miedo, pero también alivio. Por primera vez alguien me escuchaba sin compararme, sin minimizarme. Empecé a sentirme cómoda a su lado. Las comidas en silencio se transformaron en conversaciones largas, y las noches solitarias en momentos tranquilos donde ya no me sentía invisible. Me sorprendí riendo, algo que no hacía desde hacía años. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me asustó. Estaba empezando a enamorarme. Mientras yo descubría una felicidad que jamás pensé posible, mi familia comenzó a notar el cambio. Ya no era la misma joven apagada que se sacrificaba sin protestar. Yo sonreía más. Hablaba con seguridad, y eso parecía incomodarles, especialmente a la hermana por la que me habían entregado. Ella empezó a mirarme distinto.
con una mezcla de curiosidad y envidia. Yo aún no entendía que esa mirada sería el inicio de un nuevo conflicto que pondría a prueba todo lo que por fin había empezado a construir. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de algo que nunca había imaginado. Aquel hombre con el que me habían obligado a casarme, ese desconocido al que entregaron mi vida sin preguntarme, no era el monstruo que yo había temido. Era respetuoso, paciente y, sobre todo, parecía verme de una forma que nadie en mi familia había hecho jamás. No me comparaba, no me humillaba, no me hacía sentir menos. Por primera vez en mi vida, alguien me trataba como si yo importara. Al principio me costó confiar. Vivía a la defensiva, esperando gritos, reproches o desprecio. Pero nada de eso llegó. Él me hablaba con calma, me preguntaba qué quería, qué me gustaba, qué me dolía. Yo no estaba acostumbrada a que me preguntaran esas cosas. Poco a poco empecé a bajar la guardia. Empecé a sonreír sin miedo, a sentirme tranquila en mi propia casa, a pensar que tal vez mi vida no estaba condenada a ser siempre un sacrificio. Fue entonces cuando entendí que me estaba enamorando. No fue de golpe, fue lento y silencioso, como todo lo que había sido negado en mi vida. Me enamoré de su respeto, de su forma de cuidarme sin posesión, de cómo me defendía incluso cuando mi familia intentaba humillarme. Él veía mi valor cuando yo aún estaba aprendiendo a verlo. Pero mi felicidad no pasó desapercibida. Mi familia empezó a notarlo, y sobre todo mi hermana, la misma por la que yo me había sacrificado, la misma que había rechazado ese matrimonio sin dudarlo. Sus miradas cambiaron, sus comentarios se volvieron venenosos. De pronto, el hombre que antes no quería ahora era perfecto. Y yo supe, en lo más profundo, que algo estaba a punto de romperse otra vez. Cuando mi hermana intentó acercarse a mi esposo, algo dentro de mí terminó de romperse, pero no de dolor, sino de claridad. Por primera vez entendí que mi vida ya no giraba alrededor de complacer a nadie más. Ella decía que ahora sí lo amaba, que se había equivocado al rechazarlo antes, que yo debía entenderla porque siempre había sido así. Mis padres, como siempre, intentaron presionarme. Dijeron que debía sacrificarme otra vez, que yo era fuerte, que podía soportarlo. Pero esta vez no. Hablé con mi esposo con el corazón en la mano. Le conté todo lo que había callado durante años, cómo me habían tratado, cómo me habían obligado a casarme, cómo siempre fui la opción descartable. Él me escuchó sin interrumpirme y, cuando terminé, me dijo algo que jamás olvidaré, que él no se había casado con una víctima, sino con una mujer valiente, y que me eligió a mí, no por obligación, sino por amor. Mi hermana no aceptó el rechazo. Intentó sembrar dudas, mentiras, incluso se victimizó frente a la familia. Pero ya no funcionó. Yo había cambiado. Por primera vez puse límites claros. Me alejé de quienes nunca me vieron como una hija, como una hermana, sino como una herramienta. No fue fácil. Duele aceptar que tu propia familia no te ama como debería, pero duele más seguir viviendo para ellos. Con el tiempo construí una vida tranquila junto al hombre que un día fue un desconocido y terminó siendo mi hogar. Aprendí que no todos los sacrificios valen la pena y que el amor verdadero no nace de la obligación, sino de la elección diaria. Hoy soy feliz, y esa felicidad no se la debo a nadie más que a mí, porque por primera vez dejé de vivir para los demás y empecé a vivir para mí.